Hola mis amores, muy buenos días. Hoy vamos a continuar con las clases que venimos viendo de tipos de texto y va a ser muy sencilla, estoy segura que lo van a comprender muy rápidamente. Redactar texto nos permite transmitir información clara y directa sobre un tema específico. Para hacerlo debemos organizar las ideas en base a su importancia. Estuvimos viendo la semana pasada ciertos elementos que son necesarios al momento de redactar un texto. Sin importar el tipo de texto, debemos respetar ciertas pautas, porque cada texto, a pesar de tener una estructura particular, hay ciertos elementos que tienen en común al momento de redactar. Podemos escribir textos de muchos tipos. Por ejemplo, tenemos los textos narrativos, que cuentan hechos reales o imaginarios, en un tiempo y lugar determinado. También tenemos los dialogados, que reflejan conversaciones. Se utilizan especialmente en los textos teatrales. En una obra de teatro, cuando los actores van a practicar, pueden determinar quién le corresponde hablar porque se ubican por la estructura del diálogo. Los epistolares son mensajes escritos que enviamos a personas que están ausentes y lejos de nosotros en un momento dado. Lo vamos a ver en clases posteriores, pero de todas maneras es importante aclarar que hasta hace un tiempo considerábamos los textos epistolares, que viene de la palabra epístola, las cartas que enviábamos por correo. Cuando se lo enviábamos a una persona que estaba lejos de nosotros, esa carta era un texto epistolar. En este momento, con la tecnología, podemos hacer asociación de que un correo electrónico nos permite considerarlo como un texto epistolar, pues nos comunicamos con una persona que no tenemos cerca en ese momento y transmitir información que deseamos compartir por allí. En el caso de los textos instruccionales, son aquellos que indican los pasos, instrucciones, pautas e indicaciones a seguir para armar o elaborar algo. En el caso de los expositivos, son aquellos que desarrollan y explican un tema con el propósito de informar de él. No necesariamente tiene que hacerse referencia a una exposición. Cuando ustedes se arreglan para hacer una exposición, evidentemente dan información de un tema en particular. Pero cuando se redacta, igualmente es catalogado como un texto expositivo. Y en el caso de los descriptivos, que ya vimos descripción en temas anteriores, sabemos que se refieren a la descripción detallada de objetos, lugares, seres y personas. Ahora bien, ¿qué hacemos para escribir un texto? Sin importar el tipo de texto, como les comentaba, hay ciertas normas y recomendaciones que debemos aplicar para que todo tenga sentido. El primero de ellos es elegir el tema, de qué vamos a hablar, el tema general y ordenar el texto en inicio, desarrollo y cierre. Hacer un borrador. Al hacer el borrador tomamos en cuenta qué decir y cómo decirlo. Cuidamos el orden de las ideas y luego revisamos el texto. ¿Se entiende lo que quiere expresar? ¿Cumple las pautas de orden, limpieza, ortografía y caligrafía? En general, cuando vamos a escribir de algo podemos tener muchas ideas y al redactarlo podemos caer en incoherencias. En cambio, si yo sigo estas pautas de concentrarme en qué es lo que quiero, del tema del cual quiero hablar y cuál es la idea principal que quiero compartir, hacer un borrador para ver si me expreso adecuadamente, si comparto lo que realmente estoy pensando, manteniendo un orden en las ideas y luego lo reviso, probablemente mi texto va a ser todo un éxito. Ahora bien, para presentar textos escritos hay una serie de normas. Dentro de esas normas están los márgenes, que son aquellos espacios en blanco que se dejan alrededor del texto. No solamente cuando ustedes trabajan en el cuaderno, generalmente trazan su margen antes de empezar a escribir, pero realmente existen cuatro: el superior, el inferior, el derecho y el izquierdo. Existe también algo llamado interlineado. En sus cuadernos, el interlineado equivale a cada renglón, a cada rayita. Ya nuestros cuadernos traen el espacio del interlineado definido, pero cuando vamos a tipearlo, podemos determinar la medida del interlineado. Tenemos la opción, según las normas del trabajo que nos coloquen, de cambiar la medida del espacio que hay entre cada línea. La sangría, sabemos que es el espacio que se deja al inicio de cada párrafo, y la ortografía es todo lo vinculado a las normas de acentuación, a la ortografía y los signos de puntuación.
Ello es clave para que el mensaje pueda ser captado con precisión. Ahora bien, vamos a concentrarnos específicamente hoy en el texto narrativo. El texto narrativo es aquel que cuenta hechos reales o imaginarios que ocurren en un tiempo preciso y en un lugar determinado. Los elementos del texto narrativo son sus personajes, las acciones que ocurren en él, el lugar o ambiente en el que se desarrolla la historia y la época o momento en que acontecen los eventos. Por ejemplo, en esta historia, Lalo se infla, podemos ver la estructura del texto narrativo. Lalo era un pez globo muy pero muy tímido. Cada vez que se asustaba, se inflaba como una pelota. Cuando esto ocurría, algunos animales se burlaban y otros huían. Por eso, Lalo no tenía amigos. De pronto se escuchó una voz de alarma y todos comenzaron a correr en distintas direcciones. Lalo no entendía nada. Salió de su cueva con cautela y al hacerlo se vio cara a cara con unos filosos dientes. Estaba frente a un temible tiburón gris. Lalo se infló como nunca lo había hecho y el feroz tiburón salió espantado. Los animales dieron vivas y aplaudieron y felicitaron al pececito que estaba rebosante de alegría. El tímido cara de globo salvó a todos del peligro. Desde ese día, Lalo ha hecho muchos amigos y está orgulloso de ser un pez globo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ustedes pueden ver aquí la estructura del texto narrativo. Hay un título, que es Lalo se infla. En el inicio me hablan de Lalo, de cómo es Lalo, lo describen. Y el contexto de cómo sus amiguitos o las personas que vivían cerca de él lo molestaban. Cuando empiezan a suceder los eventos que van a ser cruciales para la historia, se encuentra ya en el desarrollo. Y cómo esas circunstancias van a desenvolverse hasta llegar al desenlace, me llevan al final. Recapitulando, tenemos que entre los elementos de la narración están los personajes. Estos pueden ser los principales, que son los más importantes, y están los secundarios. Los secundarios pueden eliminarse de la narración sin afectar, pero generalmente las historias tienen personajes secundarios que acompañan al protagonista para hacer más detallada la historia. Las acciones generalmente están estructuradas en un inicio, que es la parte donde se describen los personajes y el ambiente. El desarrollo, que como les comentaba con Lalo, es la parte en la que se presentan las secuencias de acciones y los elementos que dan emoción al relato. Y al igual que en la lectura anterior, hay un cierre o desenlace, que es la parte que corresponde al final de la historia. El ambiente hace referencia al lugar o lugares donde se desarrolla la historia. En ocasiones no describen, no dan detalles del ambiente específico, pero el entorno me permite inferir cuál es. Por ejemplo, en el caso del halo, evidentemente sabemos que es en el mar, porque es un pececito globo, y además en una pecera que podemos tener en nuestra sala, probablemente no tengamos un tiburón. Así que muy probablemente sea en el océano. El tiempo hace referencia a la época donde se desarrolla la historia o el momento en particular. Esto tiene que ver ya con la actividad que vamos a hacer, donde ustedes van a copiar las características de cada elemento del texto narrativo mediante un cuaderno interactivo que lo tienen acá. Están con todas sus especificaciones. Estoy segurísima que les va a quedar muy bien y eso es absolutamente todo por hoy. Nos vemos en la clase que viene.